Camarera alimentaba a un anciano en secreto, hasta que dos camionetas irrumpieron en su restaurante. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Aquel pequeño restaurante de piedra con manteles a cuadros y aroma a guisos caseros era el refugio de Clara. Cada mañana, a la misma hora, aparecía un anciano de andar lento, mirada cansada y manos vacías. No pedía nada, solo se sentaba en la mesa más cercana a la ventana. Ella, sin decir palabra, le servía un plato de comida como si fuese un cliente más. Lo hacía con la naturalidad de quien entiende el hambre y la soledad. Nunca aceptaba dinero porque sabía que él no tenía. «Señor, hoy le preparé estofado», le dijo en voz baja una mañana. «No se preocupe, está pagado». El anciano la miró con una gratitud que no necesitaba palabras. «Clara, algún día sabrás quién soy en realidad», murmuró con voz temblorosa. Ella sonrió creyendo que eran desvaríos propios de la edad. Lo único que veía era a un hombre mayor, frágil, con el rostro marcado por los años. No preguntaba porque sabía que todos cargan con historias que no siempre se pueden contar. Con el paso de los meses, Clara comenzó a sentir una extraña conexión con aquel hombre. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y dignidad que la conmovía profundamente. A veces lo encontraba observando el horizonte por la ventana, como si esperara que alguien apareciera de repente. «¿Nunca ha pensado en regresar con su familia?», preguntó Clara una tarde limpiando la mesa a su lado. El anciano bajó la mirada. «A veces volver no es posible. A veces lo único que queda es esperar». Sus palabras resonaron en el corazón de la joven. Clara, huérfana desde niña, sabía lo que era vivir sin raíces. Quizás por eso, inconscientemente, lo trataba como al abuelo que nunca tuvo. Cada plato que servía era más que comida, era compañía, era respeto, era cariño. Pero aquella mañana todo cambió. Clara estaba colocando un plato de guiso frente al anciano cuando escuchó el rugido de motores. Dos todoterrenos negros se detuvieron de golpe frente al restaurante. Las ventanas temblaron. Ella miró hacia afuera y su corazón se encogió. Hombres vestidos de negro, armados, descendieron y tomaron posiciones alrededor. El anciano, sin inmutarse, sostuvo la mirada fija en el plato, como si supiera que ese momento llegaría. Clara dijo en voz baja: «Lo que está por pasar, no debes temerlo». La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía nada. ¿Quién era en realidad ese hombre al que había alimentado en secreto durante tanto tiempo? Uno de los hombres armados se acercó a la puerta del restaurante. Clara retrocedió con el plato aún en las manos. El aire estaba cargado de tensión. Nadie dijo nada. El anciano se puso de pie lentamente. Ya no parecía frágil. Su postura era firme, su mirada penetrante, como si hubiera dejado atrás una máscara. Clara lo observaba sin poder creerlo. Todo en él había cambiado en cuestión de segundos. El primer agente abrió la puerta bruscamente. Clara apretó el plato contra su pecho, como si pudiera protegerse con él. El aire estaba cargado de tensión. Nadie dijo nada. El anciano dio un paso al frente y se colocó entre Clara y los hombres armados. Ella apenas pudo respirar. Algo dentro de ella le decía que estaba en el centro de una verdad demasiado grande, una verdad que estaba a punto de romperle la vida en dos. Y en ese instante, comprendió que el anciano que había alimentado día tras día nunca había sido un desconocido cualquiera. El anciano que había alimentado día tras día nunca había sido un desconocido cualquiera. Los hombres vestidos de negro levantaron sus armas con movimientos precisos, pero ninguno disparó. Clara estaba paralizada, sosteniendo el plato aún tibio contra su pecho. Su respiración era entrecortada y en medio de ese silencio sofocante, escuchó la voz del anciano, grave y firme. «Bajen sus armas. Ella no tiene nada que ver». La obediencia fue inmediata. Los hombres se miraron entre sí y lentamente bajaron sus fusiles. Clara no entendía nada. Miró al anciano con ojos desorbitados, buscando respuestas. ¿Quién es usted?», preguntó con voz quebrada. El anciano respiró profundo, como si llevara años esperando ese instante.
Fui alguien que tuvo poder, demasiadas responsabilidades y demasiados enemigos. Hace mucho tiempo desaparecí porque la vida de los que amaba estaba en peligro. Clara no podía asimilarlo. Su mente intentaba hilar las piezas, los vínculos negros, los hombres armados, la serenidad con la que él enfrentaba la escena. Todo apuntaba a que ese hombre no era un vagabundo olvidado, sino alguien que había marcado la historia en las sombras. Uno de los agentes se acercó y habló con respeto. «Señor, su ubicación fue comprometida. Es hora de regresar. Ya no podemos protegerlo si sigue aquí». El anciano giró hacia Clara. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una mezcla de tristeza y dignidad. «Si tú no me hubieras dado de comer cada día, yo habría perdido la fe en la humanidad. No sabes lo que significó para mí que alguien me mirara no como un fantasma del pasado, sino como un ser humano». Clara sintió un nudo en el garganta. Apenas podía sostener el plato que aún tenía entre las manos. Yo solo no quería que pasara hambre», murmuró. El anciano sonrió con ternura. «Hiciste más que eso. Me devolviste la esperanza». Los hombres insistieron, presionando para marcharse, pero antes de salir, el anciano tomó la mano de Clara con fuerza. Sus dedos temblaban y en ese contacto ella sintió todo el peso de una vida de secretos y sacrificios. «Nunca olvides lo que hiciste. A veces un plato de comida puede salvar más que un cuerpo. Puede salvar un alma». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Clara. «¿Volveré a verlo?», preguntó con voz baja. El anciano la miró con un silencio que decía más que 1000 palabras. Luego soltó suavemente su mano y se dirigió hacia la salida. Los agentes lo escoltaron hasta uno de los todoterrenos. Antes de subir, él giró una última vez. Sus ojos buscaron los de Clara, y en esa mirada había despedida, gratitud y un mensaje silencioso. «Sigue siendo quien eres». El motor rugió, las puertas se cerraron, y en cuestión de segundos las camionetas desaparecieron en el horizonte. El restaurante quedó en silencio, con las mesas intactas y el eco de lo ocurrido flotando en el aire. Clara permaneció quieta, con el corazón latiendo fuerte. No sabía su nombre real ni qué lugar había ocupado en la historia. Lo único que sabía era que había sido testigo de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Pasaron los días, luego semanas. La vida en el pequeño pueblo volvió a su rutina. Los clientes seguían llegando, los manteles seguían manchándose de vino y guiso, pero para Clara nada volvió a ser igual. Cada vez que servía un plato, recordaba aquellas palabras: «Un plato de comida puede salvar un alma». Con el tiempo, decidió honrar aquel recuerdo. Reservó la mesa junto a la ventana y cada mañana, sin falta, colocaba un plato de estofado caliente. Nadie se sentaba ahí, pero para ella esa silla siempre estaba ocupada. Aunque nunca volvió a ver al anciano, sentía que de algún modo él seguía presente. Los demás clientes comenzaron a preguntar por esa costumbre. Algunos se burlaban, otros lo veían como un gesto extraño, pero hubo quienes se conmovieron. Poco a poco, inspirados por ella, la comunidad comenzó a dejar platos extra para personas necesitadas. El restaurante se convirtió en un refugio de generosidad y Clara comprendió que la bondad se multiplica cuando se comparte. Años después, cuando su propio cabello se tiñó de canas, Clara aún servía ese plato diario. Y aunque el anciano jamás regresó, su recuerdo vivía en cada gesto de compasión que surgía en aquel lugar. Porque al final, lo que queda no es el poder ni el miedo, sino la humanidad que somos capaces de darle al otro. Y aquel anciano, que un día fue un misterio entre sombras, encontró redención no en un palacio ni en un ejército, sino en la mano bondadosa de una simple camarera que decidió alimentar a alguien como si fuera familia.